Última actividad de consejo tema. Han pasado 8 meses. Bueno, ya los 10 meses, porque estamos en salida ya, maestras y maestros. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido? ¿Y cuántas cosas nos faltan para aprender? Creo que la sesión de hoy tiene mucho que ver con lo que se ha venido dando sesión tras sesión. Quiero darle las palabras al maestro José de la Torre antes de iniciar con la actividad programada para el día de hoy. Maestro José. Buenos días a todas y a todos. Pues como dice el maestro Noé, el día de hoy es la última sesión ordinaria del ciclo escolar, la octava sesión, en la cual, si hacemos memoria desde el primero hasta el séptimo, lo que hemos venido trabajando en este ciclo escolar, si revisamos esa parte vamos a encontrar que prácticamente lo que hoy vamos a ver es una recapitulación a través de una reflexión de lo que hemos venido realizando durante todo este ciclo escolar, con los colectivos docentes que estuvimos trabajando durante este ciclo, con nuestros compañeros y compañeras en nuestros centros de trabajo, en nuestras zonas escolares. Y esto es una herramienta que nos permite que nosotros estemos reflexionando permanentemente sobre las acciones que hemos tenido en las escuelas, con los compañeros, para que en base a esas reflexiones nos sirva como herramienta para seguir reflexionando nuestro quehacer educativo. Eso es fundamental. Aparentemente, como que el término de reflexionar no implica gran cosa, pero si nosotros nos echamos un clavado profundo acerca de la reflexión, vamos a encontrar que es un aspecto muy importante de nuestro quehacer educativo. Pero aparte de esto, dice que tenemos que reflexionar, y en esta sesión nos invita a que digamos qué dispositivos utilizamos en nuestros centros de trabajo cuando hacemos una reflexión con nuestros compañeros. ¿Qué materiales les llevamos? ¿Y qué resultados nos está dando ese dispositivo o esos materiales que se exponen con los maestros y las maestras? Entonces, esto es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y hay otro concepto, no nuevo, pero sí en términos psicopedagógicos, podríamos decir, por ejemplo, hoy nos están hablando o nos están diciendo qué es un incidente crítico. Y hoy lo debemos de platicar, porque eso se va a trabajar con los maestros y las maestras en nuestros colegiados, en nuestros grupos colectivos, para que también ellos aporten acerca de qué es un incidente crítico, para qué nos sirve, o si es que lo consideramos que sirve. Si consideramos que no sirve, también lo debemos de comentar, pero creo que ese concepto de los incidentes críticos es fundamental, porque dice que se trata de una experiencia que se tiene con nuestros alumnos. O sea, yo docente llevo una programación, lo llevo bien planeado y se los presento y trabajo con los alumnos. Pero mis alumnos no se interesan por eso. No se interesan, no
participan, que están distraídos por otras cosas, no les llama la atención. Entonces, dice que ese incidente crítico nos debe de servir para reflexionar nuestro quehacer educativo. Es decir, que de ese incidente crítico lo debemos de retomar para cambiar alguna actividad o modificarlo, porque finalmente eso es lo que en muchos casos sucede en nuestra práctica. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui docente de agrupo, me tocó vivir esta experiencia, nada más que no sabía cómo se le denomina. Hoy se le denomina incidente crítico. Yo le decía en aquel entonces desinterés de los alumnos, ¿no? Pero hoy entiendo que el lenguaje también va sufriendo modificaciones y le van dando nombres correspondientes a lo que se vive en un salón de clase. Entonces, esas experiencias que se dan en las escuelas nos debe de servir para fortalecer nuestro quehacer educativo y mejorar nuestra práctica, y también al mejorar, al encontrar el camino o la ruta adecuada, vamos a observar o vamos a obtener mejores resultados en los porcentajes de aprovechamiento. Ahí es donde se va a reflejar esta parte tan importante que se trabaja en nuestras aulas. Pero no solo es negativo o positivo. Por ejemplo, se me viene en la mente en este momento lo que el maestro Canalambio nos compartió, no sé si en la segunda o en la tercera sesión, cuando hablamos del interés de los niños o del docente, de cómo debemos de interactuar con nuestro medio ambiente, o sea, nuestro contexto. Y él nos decía, cuando él habló de salieron, observaron y vieron que había mucha basura. Y a partir de ahí implementaron una actividad. También eso se llama incidente crítico. Nada más que de manera positiva, porque ahí fueron los alumnos quienes interactuaron, quienes pusieron todo, se interesaron y el maestro los condujo. Ese incidente crítico positivo, pues también debe de reflejarse y analizarse, dialogar con los maestros. ¿Qué más podemos hacer con esos incidentes? Entonces, creo que esta sesión va a ser muy rica para poder seguir desaprendiendo muchas cosas que consideramos que ya eran cabal, dijéramos, ¿no? Pero no, sino que después de un proceso viene otro y vamos a encontrar que sigo caminando y el horizonte sigue alejándose cada vez más. Y esto, así es también el proceso de aprendizaje y de enseñanza con nuestros alumnos. Los dejo aquí con el maestro Noé y ojalá tengamos un día provechoso para seguir aprendiendo. Gracias, maestro José. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas hoy al doctor Roberto Sánchez y a la maestra de la 501. Me reportaron que hay una maestra de la 501 que viene en representación de la maestra Estelita. ¿Es usted, maestra? Sí. Perfecto. Doctor Roberto, muchas gracias. Doctor Roberto. No sé si te quieras presentar aquí con los maestros. ¿Quién Pues, es? si me dan la oportunidad. Adelante. ¿Cómo no? Bueno, maestro José de la Torre, compañeros supervisores, maestra Mercedes, ¿no? Que es la única mujer, ¿no?, con esa categoría de supervisora. Pues muy buenos días, compañeros, compañeras, todas. Soy el titular de la zona escolar 508. Tomé posesión el día 12 de junio y pues ya estamos trabajando con los compañeros. Pues muchísimas gracias, la primera vez que estoy aquí en la UICH
por la cuestión de la firme cuestión de asistencia de los maestros de la zona. Gracias. Perfecto. Bienvenidos sean todos. Efectivamente, ya el maestro José ya vio el taller. Hoy vamos a reflexionar, maestros y maestros, sobre un dispositivo importante que tiene que ver en la práctica docente, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Miren, la presentación, ¿qué es lo que vamos a ver? Como supervisores y como directores de escuela, maestras y maestros, ustedes son los responsables de la gestión y el acompañamiento educativo en el contexto donde está la escuela. Por eso vale la pena que hoy comentemos, reflexionemos y todo el quehacer que se gesta dentro de su plantel son ustedes que tendrán la posibilidad de retomarlo en favor de los alumnos. Dice, la gestión y el acompañamiento y la asesoría se realizan en el marco de escuelas que constituyen el sistema social, plural y diversos que reflejan brechas sociales y desigualdad. También vamos a ver sobre la transformación educativa. En el centro escolar está la posibilidad de generar relaciones pedagógicas, culturales y sociales que mejoren la vida individual y comunitaria, no solamente de los estudiantes, sino puede ser de manera colectiva. El humanismo que siempre se viene repitiendo, dice, las acciones de las y los docentes pueden hacer que las cosas, los símbolos, los saberes y los principios se vuelven comunes para generar un sujeto colectivo. La corresponsabilidad es trabajo de todos, maestros, como principio de corresponsabilidad y participación entre miembros comprometidos con la formación y emancipación estudiantil. La agenda de trabajo, maestros y maestros, para esta octava sesión vamos a hablar justo de lo que el maestro José ya nos comentó. Dispositivos para promover la reflexión colectiva sobre la práctica. Es aquí donde vamos a compartir esos incidentes que nos ha tocado ver o que nos ha tocado vivir o que nos ha tocado experimentar con la intención, maestras y maestros, de fortalecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a platicar hoy sobre estrategias, herramientas y dispositivos para propiciar la reflexión sobre la práctica docente con los colectivos. El segundo punto fundamental de esta agenda de trabajo, maestras y maestros, es que vayamos perfilándonos dentro de estos 2 o 3 días que tenemos de tiempo para la preparación de la octava sesión ordinaria en su zona, en su escuela, ya que cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de elegir esos 10 temas que de alguna manera son la acción nacional, y hoy ustedes podrán de pronto poder decir, bueno, este tema es el importante para echarlo a andar. Hay una nota ahí que dice, cada tema será desarrollado con un enfoque de intercambio pedagógico y la reflexión sobre la práctica educativa. Esos temas están de manera digital, ya se los envió su autoridad inmediata al inicio del ciclo escolar, y el maestro José los volvió a cargar con los supervisores en esta octava sesión ordinaria. Efectivamente, maestras y maestros, compartir experiencias en torno a algunos dispositivos que desde su función de acompañamiento han utilizado con sus colectivos docentes. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Promover la reflexión colectiva sobre la práctica educativa, para que posteriormente esto nos permite organizar la octava sesión ordinaria. La meta, maestros, es que se haga una estructura de la sesión de manera productiva y reflexiva,
para que al colectivo docente le siga interesando más esas actividades de reuniones del Consejo Técnico Escolar. Para ello implica un trabajo colaborativo. Dice, ambos propósitos se enfocan en fortalecer el intercambio pedagógico y la mejora de la práctica educativa. Ya el maestro José nos regaló varias preguntas sobre en qué consiste un incidente pedagógico. ¿Qué es un incidente? Un incidente curricular. Dice, un incidente crítico. Así lo definen, dice, aquellos sucesos de la práctica profesional que causan perplejidad, han creado dudas, han producido sorpresas o nos han molestado. Así se define un incidente curricular, un incidente pedagógico, que de alguna manera su resultado puede ser positivo o como puede ser negativo. Miren, de manera complementaria o como anexo, les mandaron otra información que se llama incidentes. Y efectivamente, ahí narra de una maestra española que estaba ella viendo sobre los seres vivos y les decía a sus alumnos: niños, los microbios son seres vivos y tienen 3 características. Incidente crítico. Primero, se alimentan, se reproducen y se me olvidó la otra característica de los virus. Se alimentan, se reproducen Y mueren. y también mueren, pero ahí hay otra característica. A lo que una niña, fíjense bien, maestro, por eso son incidentes críticos, a lo que una niña dijo: maestro, no es cierto, los virus, yo lo estaba viendo en televisión y los virus no son seres vivos. Está usted equivocada, maestra. Comienza a aparecer ese incidente. ¿Qué creen que pensó la maestra con este shock académico que se le dio? Ella lo que estaba haciendo es que estaba realizando una práctica tradicional, donde la única que sabe es la maestra y que la opinión del niño no queda dentro, es decir, como que no puede opinar. Pero cuando la niña dijo: a ver, Martita se llama la niña, y cuando Martita dijo: a ver, maestra, los seres vivos, los microbios no son seres vivos. ¿Cuál es tu fuente? Lo vi en televisión. Hija, la televisión es charlatanería, no, maestra, pero lo vi en Discovery Channel. No es cualquier cosa, son documentales, es ciencia, está dirigido por científicos. Y este incidente crítico, ¿en qué creen que terminó, maestro? ¿Quién cree que tuvo la razón? ¿Qué se pudo sacar de este incidente, maestro? Estos son los incidentes. Viendo decir el maestro José, pudo haber sido una práctica positiva o una práctica negativa. Ahora les pregunto, para que nos pongamos en contexto, ¿qué tipo de incidentes han vivido ustedes en sus escuelas? ¿Qué provecho le han sacado? Si nos ponemos a pensar y se ponen ustedes a reflexionar, han habido muchos incidentes que tal vez no nos han dado esa posibilidad de encauzarlos como un tema de gran relevancia para con los alumnos. Tal es el caso que les comento. La maestra se quedó perpleja y dijo: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Saben qué hicieron? Juntos comenzaron a hacer un proceso de investigación, donde aprenden los alumnos y también aprende la maestra.
De eso se tratan esos incidentes, maestros, que valdría la pena retomarlos. ¿Y dónde salen esos incidentes, maestros? ¿Dónde creen que los vamos a encontrar esos incidentes? Maestro Alex. Buenos días. Son varios tópicos que debemos de visualizar en esta sesión. Cuando hablamos de dispositivos, a veces nos quedamos con esa duda: ¿qué es un dispositivo? Pues el teléfono móvil, una tablet, una laptop, es un dispositivo. Igual nos daba un ejemplo, igual en el material que estuve leyendo hablemos de un dispositivo de implante, de tube, para la mujer, ¿sí? Es un dispositivo programado para 2 o 3 años. Un dispositivo docente es esto, es nuestra herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos plasmar todas las actividades que nosotros vamos a realizar para nuestros alumnos, ¿sí? Un dispositivo, este es mi dispositivo, porque aquí va todo lo que yo voy a explicar. Ya lo decía el Cardenal, no nada más vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar también del material que usamos, sea renovable o no renovable. Lo estamos llevando a la práctica, lo estamos contextualizando. Este es un dispositivo. Ahora, cuando habla de incidente crítico, ya preguntaba el maestro Noé, ¿qué es un incidente? ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros dentro del aula? Ha habido algunos alumnos que se han caído de los muebles, que se han picoteado con la pluma, que se han jalado el cabello, que se han rasgado, muchos factores. Son incidentes. Pero nosotros como docentes no tenemos tal vez esa cualidad de escribir o de anotar todos esos incidentes. Yo estaba comparando esta lectura de este material donde varios autores hacían varios ejemplos. Cuando hablamos de un dispositivo o de un incidente crítico, como ya lo fui mencionando, vamos a hablar también de un peritaje escolar, ¿sí? No nada más va a ser peritaje si nos vamos a un accidente. ¿Cuál fue el incidente? No, que se pasó el arco y ¡zas! Bueno, pero viene el peritaje. Viene el peritaje. Ahora, en lo pedagógico, si yo voy a hablar de un incidente, ¿qué es lo que está pasando? Que tenía yo un alumno que hace 2 o 3 semanas no sabía ni leer ni escribir, pero se le prende el foco en 15 o máximo un mes. Ese alumno le da vuelta la tortilla y es un alumno que ya empieza a escribir, a leer, ya como a la edad del nivel de sus compañeros. ¿Qué es lo que dice el maestro? No, que bien, ya vas avanzando. Pero ¿qué fue lo que impactó para que el alumno en ese tiempo empiece a leer y escribir ya a nivel de sus compañeros? O sea, nosotros no nos damos cuenta ese proceso retardío que va a pasar, no nos damos cuenta, simplemente lo dejamos a la vista ya que lo vean. Lo que importa es que ya aprendió a leer ¿cuál fue el incidente? Pues? ¿Cuál fue la estrategia que yo utilicé? ¿Sí? Ahora, me autoevalúo. ¿Cuál va a ser mi peritaje entonces? ¿Qué método usé? Que ni cuenta me di que ese alumno en menos de un mes aprendió a leer. Entonces, son muchas cuestiones, compañeros, que nosotros debemos de analizar con esta temática. Sí, es interesante. ¿Por qué? Porque nos dan algunos conceptos donde nosotros nos preguntamos: ¿para qué me vas a hacer ese dispositivo? ¿Por qué un incidente y por qué críticos? Pero si ya nos vamos aterrizando ya al contexto del contenido de materia, sí nos damos cuenta. Nos damos cuenta que todo es un proceso que debemos de indagar. ¿Por qué el alumno no lee? ¿Por qué el alumno no escribe? ¿Por qué el alumno ya aprendió a leer tan rápido? ¿Por qué el alumno ya aprendió a escribir tan rápido? Son procesos que nosotros vamos a ir adquiriendo y que también para eso sirve mucho el diario de campo, que muchos de nosotros ya lo dejamos desapercibido, ya no anotamos ya las experiencias que pasamos día a día dentro del campo. Entonces yo creo que hay más argumentos y yo lo que concerne lo que dejo. Gracias, maestro. Efectivamente, esos incidentes están más frecuentes en las aulas. Desde el trabajo del escritorio, difícilmente los vamos a identificar y menos lo vamos a considerar. Por eso valdría la pena lo que dijo el maestro José, que se haga con los docentes
con los que ustedes trabajan ese ejercicio de reflexión. ¿Cómo identificar esos dispositivos que se llaman incidentes críticos que han dado una buena práctica, una buena experiencia o que también han dado una mala experiencia? Porque las hay. Ya les digo dónde están. Están en el aula. Pero ¿qué pasa, maestros? ¿Qué pasa, maestros? No somos investigadores, no documentamos. Y andamos pensando en otras cosas menos de lo que tendríamos que estar pensando. Por eso no sabemos identificar en qué consiste este dispositivo, cuál es su naturaleza y cuáles son las características, cómo hay que tratarlo, cómo se implementa, cuál es su proceso de aplicación en la práctica, sobre qué aspectos reflexionar. Miren, a mí me gustaría, maestras y maestros, sin más preámbulos, que veamos este incidente crítico. Los invito a ver un pequeño video que Ese es un incidente crítico. No lo reproduce. Tiene el virus de los dispositivos. Chequen ese dato, por favor, maestro. Son incidentes críticos que propician reflexión y tienen que ver con la práctica docente. Profesor Leo. Está agarrándose la cabeza de la rutina. Levántese la cabeza, Acabamos de ver un documental. Desafortunadamente es demasiado extenso, pero dentro de este documental, dentro de este dispositivo,
maestros, encontramos muchos incidentes críticos. Por ejemplo, que muchos directores dan por hecho que el interino tiene la capacidad para atender un grupo. ¿Es verdad, maestro? Ese incidente se puede reflejar en el aprendizaje de los niños. Ese incidente habría que considerar. ¿Qué pasa? Muchos maestros no saben cuántos alumnos en realidad hay en el grupo. A veces, ¿quién se va a enseñar? No se sabe ni dónde empezar. Creo que estos espacios de consejos técnicos donde mes por mes se propicia esa reflexión, pero hoy, maestros, se está buscando una reflexión profunda y una reflexión crítica de esos incidentes. Que usando una película, usando su libreta, usando un cuento, usando una historia, yo no sé qué tanto puedan o qué dispositivos puedan usar, maestros, para propiciar un incidente de manera crítica. En este documental vimos cosas buenas, vimos cosas malas, que solamente, maestros, la actitud del docente marca la diferencia. Por eso hoy dice, ¿qué es un incidente crítico? Dice que son aquellos sucesos de la práctica profesional que nos causan perplejidad. Vimos a la niña perpleja que no podía retener la atención del niño, pero cuando ella no se dio cuenta cómo fue logrando para los alumnos una capacidad de atención de verdad interesante. Han creado dudas, han producido sorpresas o nos han molestado simplemente. Estos son así se define un incidente crítico. ¿Qué características tiene? Sucesos cotidianos, resultados inesperados, y estos incidentes inducen a la reflexión. Maestras, criterios de identificación pueden ser positivos o pueden ser negativos. Aquí lo dice Edwardson en 1992, dice, para que un incidente sea crítico, debe desviarse significativamente de lo normal o de lo esperado. A mí me gustaría, maestros, no sé qué reflexión les causó ese pequeño documental. ¿Qué pudimos aprender de este documental? En realidad, para los que ya lo hemos visto en algún momento, le corté casi la mitad de este documental, porque la señorita fue una faena la que ella vivió para poder encontrar a ese niño. Tuvo que tocar muchas puertas. Entonces, a mí me gustaría escucharlos. ¿Qué incidentes críticos podemos usar para propiciar esa reflexión, para propiciar ese aprendizaje en el aula? Les había manifestado de la maestra con la alumna sobre los seres, sobre los microbios, que son seres vivos, que no son seres vivos, lo que acabamos de ver, lo que ustedes han vivido en sus comunidades, maestros, son esos incidentes que de alguna manera nos van a permitir el que aprendamos de ellos, pero siempre y cuando usemos esa reflexión. ¿Hay algún comentario hasta ahorita, maestros? Maestro, Adelante, maestro. La cinta o la película que los proyectó tiene mensajes muy agresivos y muy significativos.
diversidad de niños, una forma de actuar muy diferente. Desde el más callado, hasta el más travieso, el más tímido, todo. Hombre, niño, niño. En la primera llega el director deportivo y así de la nada se llega de ahí una niña que corre 10 kilómetros y se lo lleva. Hizo la maestra, trató de evitar eso, pero como no era una niña que no siempre está callada en el salón, siempre está observando, siempre está participando y todo, no le tomó importancia. A diferencia del niño, que era tremendo, era un niño problema, podría decirlo así, era tremendo, siempre tenía que estar la mirada de la maestra en ese niño, la atención de la maestra en ese niño. O sea, era un niño pues, que le daba problemas en esto, le daba problemas en lo otro. O sea, ella era una atención especial que tenía de chavo. Donde la maestra le fue entrando muchas cuestiones dentro de él. ¿Sí? O sea, la niña que se fue a correr, se fue, de modo, o sea, la llevaron. Pero el niño que estaba haciendo sus desastres, relajos ahí dentro del salón, en el momento de que el niño decide irse, le entra cierta preocupación a la maestra. ¿Qué diferencia hay entre la niña que se la llevaron y el niño travieso? Tuvo mucho. ¿Por qué? Porque sea como sea, es un niño que siempre está dando el alta dentro del aula, pero siempre nos va a dejar buenos recuerdos. Sea como sea. ¿Por qué? Porque se va ese niño, el salón queda silencio. ¿Sí? Esa es una situación crítica también que se vive dentro de ella. Mire, ¿qué tanto hizo la maestra? Buscó la manera de recaudar fondos para el pasaje. ¿Qué hicieron con el autobús? Buscaron la manera para que la maestra se subiera al autobús y ella se fuera a la ciudad a buscar ese niño. Porque no la dejaba tranquila, pues. Ya no estaba tranquila. Tal vez porque en su momento, en vez de que pudo haber dialogado o pudo haber investigado por qué el niño reaccionaba y actuó así, otra cosa hubiese pasado. Cuando se fue el niño, llegó, vio que la mamá estaba enferma y que ya tenía alertas y por eso se fue el chamaco. Dentro de ahí empieza el análisis y la reflexión de la maestra. ¿Por qué no me tomé esa oportunidad de que cuando estaba ahí no indagué, no hice ese peritaje dentro del aula en la conducta del alumno? Simplemente que se portaba mal y ¿qué hacía yo? Lo castigaba, lo jalaba. ¿Sí? Entonces, una vez siguiendo ese problema, es donde entra la preocupación. ¿Sí? Un problema y una preocupación donde pudo haber o fue demasiado tarde. No sabemos, ya no logré terminar la cita, no sabemos si la maestra pudo encontrar a alguien. ¿Sí? O sea, con un motivo diferente. Pero la conciencia de la maestra quedó que si yo hubiese actuado antes en conocer qué problemáticas o qué problemas tenía el niño atrás de, otra cosa hubiera pasado. Tal vez pudo detenerlo, pudo haber practicado y habría hecho el cambio. Gracias, doctora. Maestra Ley. Buenos días, profesores, compañeros. Hay algo que visualizo ahí en la película, muy reflexiva, empezando por la niña de 13 años que le dieron esa responsabilidad tan grande que es atender a los alumnos, de cuidar a los alumnos, decía. Y muchas veces si nosotros nos damos cuenta y regresamos o retornamos a cómo empezamos nosotros, hay algo que también nos inyecta esa reflexión, que es el ensayo y error, pero normalmente todos empezamos de esa manera. También distingo ahí dos cosas. Uno, de lo que se está viendo en la actualidad, lo que es el humanismo, la preocupación que tuvo la maestra para ir a buscar al alumno. Y dos, que la maestra ya con el pasar de los tiempos empezó no sé si a dar cuenta, pero ahí empezó a problematizar una situación real. Y eso es lo que nos pide ahora sí que el plan de estudios, que partamos de una situación real en la cuestión de matemáticas, ahí como claro ejemplo.
explicando las necesidades que tiene ahora sí su escuela, pero es partiendo ahora sí de una situación del problema que partía ahí del alumno y cómo la maestra utilizó, o más bien ¿cómo se dice? Hizo que los alumnos también sintieran esa necesidad, porque también coadyuvaron para buscar el pasaje, para trabajar ahora sí en equipo. Y al final de cuentas, ya al final, pues vimos que ya empezaron a escribir, empezaron a reflexionar, que entre todos se puede resolver un problema. Gracias, maestro. Doctor, bueno, de ese documental, creo que es un documental, y por el contexto donde se desarrolla, pues bien pudiera pensar que es en alguna parte de China, en alguna parte de Japón, o en alguna parte ¿no? de Nepal o de Vietnam, no lo sé. La cuestión es que nos deja cosas en que pensar, en que los niños son una fuente de conocimiento que nosotros no lo vamos a terminar de explorar ni hasta cuando nos muramos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada vez más deberíamos fijarnos en esa incidencia crítica, ¿no? El concepto incidencia no pareciera que tiene una carga negativa, ¿no? En el cerebro, porque es incidencia, ¿no? Son problemas. Pero esos problemas pueden ser positivos si nosotros lo queremos ver positivo, ¿no? Y negativos si es que nosotros queremos verlos negativos, ¿no? Entonces, la maestra, pues, definitivamente, ¿no? Quedó perpleja, ¿no? Que son las características, ¿no? De una incidencia crítica, ¿no? Quedó perpleja, quedó con dudas, ¿sí? Quedó sorprendida, ¿no? Sorprendida y perpleja porque volvió a regresar, ¿no? Todo lo que ya dijeron los compañeros, ¿no? En su análisis, ¿no? En su descripción. Y definitivamente, ¿no? Así deberíamos tomar nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Tanto como supervisores, tanto como ATPs, tanto como profesores que estamos frente a grupos, ¿no? ¿Sí? Porque lo que podemos pensar es, bueno, entonces, viendo esta película, ¿no? Es la misma realidad con nuestras comunidades, ¿no? Los niños igual están en esa misma situación, ¿no? De pobreza extrema. Pero una cosa es la pobreza extrema y otra cosa, ¿no? Es que los niños tengan esa fuente de conocimiento, ¿no? Y nosotros no nos hemos sabido explorar. Bueno, entonces, digo yo que esta nos hace de verdad pensar, reflexionar, que no hay que quedarnos nada más en eso, ¿no? Hay que buscar la alternativa de solución, que es lo que consiguió la maestra. En mi experiencia así muy particular, yo me decía cuando yo estaba aprendiendo, ¿no? Si recuerdo, cuarto grado, porque primero, segundo, tercero, ¿no? Yo fui muy travieso, ¿no? Solamente sé que fui muy travieso, ¿no? Pero en cuarto grado como que ya empecé a dar un puntito de juicio, ¿no? Entonces, decía, ¿y qué es eso, no? De la raíz cuadrada, ¿no? Que nos enseñaban raíz cuadrada, ¿no? De ahí terminé la primaria, empecé la secundaria, ¿no? Y empecé a reflexionar, ¿y qué me va a servir esto? Para suma y resta, sí yo le veía interés, ¿no? ¿Sí? Pero para una raíz cuadrada, ¿en qué? ¿Dónde voy a aplicar en mi vida cotidiana? Decía yo. 1, 2, ¿y cómo se hace la raíz cuadrada? No, así como me lo enseñaron. De verdad fue cuadrada, ¿no? Fue cuadrado para mí, no sé. Pero ya después, ¿no? Alguien, si me dijo, no, la raíz cuadrada es tan fácil para hacerlo, ¿no? Solamente, ¿no? Sumas lo que está dentro del cuadrito, dice, lo sumas y lo restas de los dos, porque es la raíz cuadrada y te da el resultado, me dice. Bueno, sí es cierto, ¿ves? Si lo hacemos ese ejercicio, ¿no? A todos nos sale, ¿no? Pero, y a dónde lo aplico, ¿no? Quizá lo aplicamos en la vida cotidiana, pero no nos damos cuenta, ¿no? Pero si empezamos a escarbar dónde lo utilizamos, vamos a encontrar el sentido, ¿no? A nuestro trabajo docente, ¿no? A nuestro quehacer educativo. Me quedo con esa reflexión.
el concepto, ¿no? Incidencia crítica no es nada más quedarse perplejo, no es nada más quedarse sorprendido, ¿sí? Sino que hay que buscar alternativas de solución. Muchas gracias. Y en ese contexto, maestros, por eso dice, la gestión, el acompañamiento y la asesoría se debe de realizar en el marco de las escuelas que constituyen sistemas sociales plurales y diversos que reflejen brechas sociales y desigualdad. Ahí están esos incidentes. Ahí es donde entra tu acompañamiento, señor supervisor, señor director de la escuela. Ahí están. Aquí está el humanismo. Las acciones de las y los docentes pueden hacer que las cosas, los símbolos, los saberes y los principios se vuelvan comunes para generar un sujeto colectivo. Lo acabamos de ver en este documental. Creo que ni la maestra sabía lo que podía lograr. Creo que ni los alumnos sabían que todos juntos podían construir un colectivo, una academia. Pero ¿saben una cosa, maestros? La actitud del docente, del líder, tiene que estar siempre por encima. Por eso dice aquí, de corresponsabilidad. Tiene que buscarse la forma de que esa corresponsabilidad realmente sea funcional. Y cuando eso se está dando, maestros, sin duda va a haber transformación en el contexto en el que está ubicada la escuela. Por eso, como director de escuela, como supervisor, tienes la posibilidad de estar más al pendiente de esos incidentes que hoy pudimos ver unos cuantos y que nos están dando unos referentes como para poder decir, creo que esto tengo que hacer con el personal de no ingreso, principalmente con los interinos, para que no se cometan esos errores. Otro incidente, cuando el maestro demuestra interés y demuestra actitud, se pegan otras cosas. Cuando se cierra el documental, lo primero que se obtiene es que hubo un gran beneficio colectivo para la escuela. Pero tienen que ver, maestras y maestros, esa persistencia del maestro, esa preocupación del maestro, porque ese es el motor que va a mover la práctica docente y va a comenzar a decir, este incidente crítico lo tengo que tratar así. A ver, supervisor, mire, esto está pasando. A ver, vamos. Pareciera nada, pero hasta la prensa, hasta grandes cosas llegaron a ese centro de trabajo que nadie se lo esperaba. Maestras y maestros, yo creo que en esta actividad que tenemos, cada uno de ustedes ha tenido ese espacio como que de pronto de reflexionar en qué me falta o qué no he hecho. Lo he visto, lo he identificado, pero no he actuado. Yo creo que este es el tiempo, maestros, porque las necesidades están en los centros escolares, están de práctica, están de infraestructura, están de relaciones. Hay muchísimos incidentes en donde incursionar, pero difícilmente a veces queremos, porque es verdad, es trabajo, no es fácil, nos puede generar ciertos problemas. Entonces, maestras y maestros, vamos a tomar nuestro receso, vamos a salir al receso, por lo menos unos 30 minutitos. Regresamos ya con la segunda parte de la sesión ordinaria y empezar a ir cerrando este ciclo escolar. Gracias, maestros.